Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Hoy aquí nos acompañan. Buenas tardes, mi nombre es Octavio, bienvenidos al café. Hola, buenas tardes, yo soy Domingo, bienvenidos a esta semana del café y feliz día del libro. Feliz día del libro, ¿cierto? Y de la rosa, si son de México. También. Allá se celebra el día del libro y de la rosa, está bonito la idea pues. También es día de la cerveza. ¿Mande? También es día de la cerveza. ¿Hoy también es de la cerveza cualquiera así de todas? Sí, ¿O de en alguna en Alemania. especial? No. Ah, ¿en Alemania? Sí. ¿Qué no es en el Oktoberfest? Precisamente. Se anunciaron hoy. Ah, mira, qué bueno que tengan. Uno checa en el calendario que entre que se compran festividades. un libro y una cerveza. Para está el bien calor. la cosa, sí, pues ahorita para el calorón. Bueno, dice Wendy que está atorada en el tráfico. Bueno, ahí vienen, en el tráfico de cervezas. Yo creo. Están en un embotellamiento, como decía. Embotellamiento. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a iniciar 2 programas con respecto del Día del Niño y los temas que vamos a tratar va a ser con referencia a la niñez, pues sí, su desarrollo normal y sus patologías, ¿no? Entonces, no sé si quieras empezar con Spitz o con quien tú quieras. Bueno, podemos abordar la niñez y el desarrollo infantil desde muchas perspectivas. Uno de los que hicieron más experimentación en los años de Freud fue René Spitz, que estuvo en su grupo de estudio, pero posteriormente se va a Estados Unidos, y ahí es donde le permiten hacer experimentos con niños que tal vez ahorita sí se verían medio polémicos, ¿no? ¿Por qué? Porque se pone a grabar a estos niños durante todo el día. Los está grabando, los están observando constantemente en compañía de sus mamás. Algunos de ellos no tenían mamás. Van viendo con estos niños cómo es que va cambiando la conducta y ve cómo se va modificando hasta que aparece la primera sonrisa. Antes de que aparezca la primera sonrisa social, que es una sonrisa que ya es como respuesta, viene una sonrisa como espontánea, que es más dependiente de un estímulo de la mamá, no tanto porque el niño reconozca a esa persona que está enfrente de él. Entonces dice René Spitz que al tercer mes el niño ya empieza a sonreír para responder al estímulo de una persona que está enfrente. Entonces dice que una prueba que podemos hacer con un niño de 3 meses es ponernos frente a él y hacer gestos con la cara, mover la cabeza, pero completamente de frente. Y al momento que nos movemos de perfil, el niño puede empezar a llorar porque ya no va a reconocer esa cara que está enfrente. ¿Estos 3 meses es la edad en la que se realiza esta experimentación? Sí, más o menos en esta edad es cuando ya empieza a responder a cierto tipo de estímulos. Uh-huh. Y dice él que es el primer organizador del aparato psíquico. No sé si puedas hablar un poquito más de este experimento a nivel de que era un aislamiento, ahí dices, bueno, es con la madre, pero ¿era un aislamiento en un lugar en particular o eran, no sé, estas grabaciones independientemente de donde cada caso o cada experimento, en este caso, cada niño viviera, o era que los llevara a alguna parte en específico? Era un hospital donde tenían también mujeres reclusas que habían cometido delitos o cosas así, y ahí tenían sus partos, y algunas de ellas salían a los días. También atendían personas de bajos recursos, y por eso es que la tenían mínimo 10 días ahí en el sanatorio, y ya posteriormente trataban de seguirlas en sus casas. No a todos los logran seguir, pero sí les ayudó a hacer mucho seguimiento. Porque como dices, sí suena polémico, al menos ahora que se hiciera eso, aquí de documentarlo y pues estar videograbando y todo, ahí se aprovecha como ese cese en la libertad de la persona. Pues yo creo que era con los niños que más oportunidad tenían de estar ahí haciendo teorías y demás, pero pues es importante, ya manejamos en la publicidad esta edad o este cúmulo de años que es bastante determinante para la posterior pues patología que puede venir, en este caso psíquica o cualquier otra situación, ¿no?, conflictiva. Entonces pues era la invitación que hacíamos hoy a los niños interiores y a los adultos próximos que vinieran y pues checar todo esto, ¿no?, porque pues sí es una gran investigación y se hace un gran avance. Normalmente sí funciona en la ciencia, es de una manera polémica, pero es donde se da el real avance. No, pero digamos, no, solamente se grababa, pues, tampoco no es de que se experimentara así tipo experimentos nazis. No, pues no. Pero solamente, digamos, se observaba igual como lo hicieron muchos, pues, psicólogos del yo, como Margaret Mahler y bueno, entre las más importantes, que se dedicaban a observar
y que veían las reacciones del niño, pues tampoco no les produjeron ningún mal ni nada por el estilo, ni se enfermaron de nada, pues, pero veían las reacciones de lo que pasaba con ellos, porque uno de los descubrimientos que este René Spitz hace es de que los niños solamente responden a la cara completa, a las medias caras no lo reconocen, pues tienen que ser los dos ojos, la boca, pues, como mínimo, pero digamos, cuando se tapaban solamente o los veían así de reojo, los niños no reaccionaban, tenía que ser toda la cara completa. ¿Y esto ayuda de una manera a la estructura del propio niño? Sí, claro. El estar viendo estos rostros. El reconocimiento primero de la madre y luego de las personas, de que si no se ponían de frente, no lo reconocía. Si se los ponía de frente sí lo reconocía, si se ponían de lado, de perfil, el niño no reconocía a la persona. Y es algo bastante común estar gesticulando, ¿no? Siempre como que se hace ese juego con el niño, el bebé en este caso, de estar ahí haciéndole caras y demás, a veces para entretenerlos, a veces para detener el llanto. Y ahorita que Domingo menciona, después de esto podría venir el llanto, ¿no? Al sentirse como un poco abandonados, o al sentir esa como en ese punto de deformidad del rostro, o al verlo a la mitad, o al verlo, no sé, de otro perfil, pues ahí era donde venía el llanto. Aunque ahorita en esto de la experimentación me venía, bien, esta explicación no era un experimento a lo mejor donde se induzca hacia otro como estado ni demás, pero ¿quién presta a su niño, no? De todas maneras, así lo vamos a observar nada más y lo vamos a grabar, pero no creo que algún padre en su sano juicio lo ceda así por nada más. Bueno, pero no les iba a pasar nada. No, yo sé que no, pero yo no lo prestaba. No te preocupes, no te va a pasar a ti. Otra cosa que también pasaba al tercer mes era lo que llamaba el cólico del tercer mes. Decía que algunos de estos niños, sobre todo los que si habían estado algo apegados a la mamá, durante el tercer mes empezaban a tener cólicos, y sobre todo si ya se les había dejado de dar pecho y les habían cambiado por un biberón. Entonces decía que en cierta forma era como un capricho del niño, porque necesitaba pues ese apego, que volviera la mamá. Y en los niños a los que no les daban pecho y que había un desapego entre la mamá y el niño, no presentaban este cólico. Entonces aquí ya se empieza a mostrar cierta ambivalencia afectiva. Cada vez que la mamá lo priva de algo o lo frustra, lo va a vivir como algo malo, y cada vez que lo gratifica lo va a vivir como algo bueno. Aunque aquí no lo menciona tal cual, es lo que mencionaría Melanie Klein como posición esquizoparanoide, que también lo coloca en el tercer mes. Muy similar a eso de la madre buena y madre mala, ¿no? También de Melanie Klein, que es en base a estos como estímulos, o en base a las conductas que se tengan positivas o negativas, depende de la consideración del niño. Sí, totalmente. Digamos, ahí, dependiendo de la teoría, siempre va a ser lo que se va a querer observar, lo que se quiere descubrir o se quiere comprobar. De las teorías más importantes, está esta de René Spitz, que son de las más, ¿cómo se dice? De las actuales, ¿no? De las que ahorita están más en boga. También está la de Margaret Mahler, que también tiene sus descubrimientos, que Spitz se basa también en ella para hacer algunas sus observaciones. Antes de Mahler está Klein, pues, con las posiciones. Winnicott, con respecto a los objetos y fenómenos transicionales, también tiene su teoría. Freud, que fue el primero, pues, psicoanalista infantil, pero él más se basa a nivel de las 4 etapas, ¿no? de la infancia. Luego se va a sumar a la teoría de los infantes o del desarrollo infantil, Lacan con el estadio del espejo, Dolto con la imagen inconsciente del cuerpo, y así es como se van desarrollando, ¿no? Digamos, esta Margaret Mahler hace la distinción de las 3 etapas, de que primero uno es tiene un periodo autista normal, luego una simbiosis normal, y luego ya es una ¿cómo se dice? Una separación e individuación de la persona, ¿no? Que ella lo cataloga en esas 3 etapas de la infancia, que son más o menos los primeros 3 años, ¿no? Así también ahí está esa teoría. Spitz también menciona algo así como de una masa de 2, o la diada, que sería lo mismo que la simbiosis. Y ya una vez que hay simbiosis, ya salió de ese autismo que mencionaba Margaret Mahler, que una persona autista sería una persona que se quedó en esa etapa, que ya no avanzó y nunca se alcanzó a unir con la mamá, digamos. Ya no pudo hacer ese vínculo que los unía y que los hacía simbióticos, como si siguiera con el cordón umbilical pegado. Sí, digamos que la etapa del
del autismo normal, digamos, es solamente el primer mes. Si se extiende el autismo, esta etapa del autismo al siguiente mes, ya se puede considerar que el niño ya entró en una etapa autista o una enfermedad autista. Y debió de pasar a la simbiosis, que sería más o menos lo psicótico, pues una parte psicótica, que la tiene que pasar para llegar a la neurosis. Pues si se queda ahí, se queda con un psiquismo psicótico, ¿no? Algo importante ahorita que mencionan el autismo, ¿cómo podríamos definirlo, cómo podríamos describir el autismo? Ya que últimamente se utiliza mucho, y la otra vez incluso hablábamos fuera de esto, bueno, el programa, y decíamos esto, ¿no? Se ha hecho también tan popular y que quiere abarcar tanto el autismo, como en un tiempo lo ha hecho la esquizofrenia también, que decían, bueno, esquizofrenia es así como en general, y ya no sabían qué tenías, y te dicen, bueno, es esquizofrenia, pero sin poder definirla, y ahora el autismo parece que lo están utilizando de la misma manera, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ¿cómo podríamos definir o describir un autismo? Bueno, primero esta etapa, y después ya el autismo que si dice aquí el doctor, si pasa ese mes, ya es como para preocuparse. Uh-huh. ¿No quieres Pues, decir? pudiera ser que este autismo pudiera ser una contracción de autoerotismo. ¿Por qué? Porque está completamente depositada la libido en el propio sujeto. Está completamente adentro, no hay nada que lo vincule con el exterior, ni siquiera la psicosis, que sería con la mamá. No hay ningún vínculo externo, y por eso es que cada vez que alguien saca de ese trance, algo por decirlo así, al niño, pues se va a alterar, porque no está adaptado a ese medio exterior. Sí, bueno, digamos, es cierto de lo que dices, que la palabra o el diagnóstico de autismo ha sido demasiado, se usa para todo, ¿no? Todo el mundo es autista ya o tiene rasgos autistas, nomás que hay porque hasta series, ¿no? Así que dicen, es un niño autista. Ajá, exactamente, o de que hasta, digamos, se diagnostica a posteriori, hasta dicen que Einstein era autista, ¿no? Dices tú, bueno, ¿de qué se trata? Y todo el mundo tiene rasgos autistas, sino, bueno, digamos, el autismo como tal es una enfermedad, es algo específico que tiene sus características específicas, y si se sale de ahí ya no es autismo, ¿no? La psiquiatría maneja otro rango a nivel de los autistas, que lo pone en problemas del desarrollo, pero no lo define como psicosis, cuando en psicoanálisis el autismo sí es psicosis, o sería la más grave de la psicosis, y no hay rasgos, o no hay esas variantes de que autista, medio autista, o 3/4 de autista, o Asperger, o cosas así, o del espectro autista. En psicoanálisis no se usa solamente es o no es, ¿verdad? O es, o digamos, o cuando mucho puede ser, o que tenga una psicosis funcional. Entonces, pues por ahí sí se hace la distinción de que, dependiendo de la ciencia, es como lo va a clasificar, ¿no? Los casos que hemos visto aquí de la sobrepsicosis, sobre autismo, de los casos famosos es el de Bettelheim con Joy, que lo saca del autismo y lo hace un psicótico funcional, ¿no? Como si fuera cualquier otra persona, pues, pero funciona bien, se mantiene, tiene trabajo y todo lo que quieras. El autismo en psicoanálisis sí se puede quitar y sí se cura. Es un tratamiento muy largo, pero sí tiene una buena respuesta, ¿no? Lo vimos con Joy, lo vimos con esta Dolto en el caso Dominique, y bueno, en el caso Dick de esta Melanie Klein, de que se ve en el 29, pero todavía no existía el término de autismo, pero se puede clasificar también como autista, porque no hablaba, bueno, las características de un autista es de que no habla o tiene un vocabulario muy pobre, su dinámica familiar o con las personas es muy limitada, digamos, siempre se queda, son las personas muy, ¿cómo se dice? Muy introvertidas. Bueno, introvertidas, pero de veras, ¿verdad? Sí, no son tímidas, simplemente no pueden interactuar con las personas y no pueden ir a escuelas normales, ¿no? Entonces, digamos, si un niño está en una escuela normal y le dicen que es autista, no es cierto, eso es mentira, ¿no? Aquí se quita este mito entonces de Einstein, porque sí, podrá ser su introyección a lo mejor en un punto, bueno, en su introversión más bien, en algún punto, pero sin embargo su vida social la tenía. Claro. Y entonces como que de ahí ya se quitaría, ¿no? Yo lo que veo el autismo como un ensimismamiento, y no hay, como decía Domingo, esta psicosis simbiótica con la madre o con otra persona, sino nada más en él.
Por eso también se le ha mitificado, ahorita hablando de mitos como este, se le ha mitificado un poco en todas estas, ahorita que yo mencionaba, algunas series y demás, que tienen como una cierta intelectualidad también, facilidad con los números y demás. Pues sí, podría haber los casos, pero sin embargo aquí ya lo definen así como el autismo es de esta manera, e incluso como si los padres ya buscan un hijo autista, ¿no? Bueno, mi hijo es autista porque es un genio. Entonces, pues, totalmente. Es algo que, digamos, es incompatible. Decir que haya un autista genio simplemente es incompatible, no se puede. Digamos, todavía puede haber psicóticos genios, eso sí te lo creo, ya ha habido en la historia hasta de los premios Nobel, personas psicóticas o paranoicas que han ganado premio Nobel, y ahí sí es pues tan posible, ¿no? Igual puede haber perversos, haber neuróticos o border que ganan premios Nobel, o sean muy inteligentes, no pasa nada. Pero de un autista, no, eso es imposible. Tiene sus limitaciones. Sí, también. pues claro. La diferencia sería que a lo mejor retraen toda esa libido, pero para sus investigaciones, y eso no significa que sean autistas, sino que le están depositando esa libido a algún experimento, algún estudio, a su propia persona, no sé, pero es diferente al autista porque el autista ni siquiera se alcanza a apropiar de un objeto. Sí, el ya considerar cualquier tipo de conocimiento pues es salir de ti mismo, ¿no? Porque estás dándole entrada aquí a tu conocimiento propio. Hablemos nada más de conocimiento propio y un conocimiento ajeno, que es el que se supone vas a desarrollar, pues cómo le vas a dar entrada si sería, como dices, permitir otro objeto. Entonces ya de ahí vamos dando una explicación más a este autismo, ¿no? La invitación para que dejen sus comentarios también. Por favor, que nadie nos está escuchando. Para que nos digan si sí nos están escuchando. Nomás. Nuestro narcisismo entre nosotros nomás. Y todos tranquilos, pero nos hace falta. Bien a gusto, pero para creer que nos comunicamos con el mundo exterior y no somos autistas. Pues te manden sus saludos y pues también si tienen alguna pregunta o algo sobre todo lo que sucede en la infancia, pues es el momento. Más o menos entre el sexto y el octavo mes hay otra etapa que Spitz llama la angustia del octavo mes, que aquí es cuando el niño ya empieza a reconocer a esa otra persona que no es su mamá. Entonces, aunque se acerque una persona y trate de saludarlo como antes, ya no va a responder igual. Ahora se va a angustiar o va a tener miedo porque ya no reconoce esa cara. Y dice que este es el segundo organizador del aparato psíquico. Y también en esta etapa ya distinguiría el niño el yo del no yo, más o menos a los 10 meses. ¿Hasta los 10 meses? ¿decías? A los 10 meses ya reconocería un objeto que no es propio. Sería lo que ya Winnicott nombraría como el objeto transicional, el primer objeto no yo. Ya ahorita que agarra aire Wendy, hay que cantar un ratito. Llegó Wendy. Bueno, acabo de llegar, pero la tardanza. Ay, no te preocupes, te entendemos. Ay, está espantoso. Pero 15 minutos antes, pues, siempre va a estar así de feo. En el tema, bueno, Wendy, hablamos del desarrollo infantil. En el bonito tema de hoy. Bueno, también en el octavo mes ya vendría la etapa que Melanie Klein llama la posición depresiva, donde ya se forma un objeto libidinal que tiene características buenas y también malas. O sea, ya es un solo objeto, ya no es algo, una parte buena y una mala. Entonces ya cuando tiene un objeto libidinal, por eso es que ya a los 2 meses puede ser capaz de distinguir el objeto no yo. Y este objeto transicional que ya mencionábamos es el que le permite separarse de la mamá. Digamos que si un niño no logra tener ese objeto transicional, va a ser menos posible que se vaya individualizando. ¿Ya? Bueno. Bueno, sí, digamos, algo característico de los objetos transicionales de Winnicott es que el niño, si no los tiene, puede también entrar con problemas o con síntomas, como es el caso Piglet, de que la niña no tenía fenómenos, no tenía un objeto transicional cuando llega la hermana y se le hace muy problemático la separación con la madre y por eso empieza a alucinar y a delirar, ¿no? Pero también dice Winnicott que hay objetos transicionales malos, o digamos, no psicóticos, por decirlo así. Las características de un objeto transicional es que representen una característica de la madre, ¿no? Que sea, digamos, las mantitas, los ositos, algo un poco más como humano, por decirlo así, ¿no? Los osos de peluche o los juguetes, algún juguete así que pueda manipular.
Pero hay objetos transicionales psicóticos, como pudiera ser de que el niño prefiera una piedra, un lápiz, algo así muy inerte que no tiene nada de bonito, pues por decirlo así, o de agradable, pero que si se da, o en el caso, digamos, del niño del Resplandor, que ya estaba loquito, pues también, y que hablaba con su dedo meñique, ¿no? Cierto. Ese es un objeto transicional que dices tú, pues está mal el niño. También ahí se puede ver o se puede diagnosticar con un niño si va a su desarrollo correcto o si ya va a su desarrollo, se está haciendo patológico, ¿no? Con esos juguetes. Porque ahí en ese caso el objeto ni siquiera es algo fuera, ¿no? De sí mismo, es parte de él. Ajá. Y sin embargo él lo fragmenta. Entonces dice, mi meñique es como por mi cuenta. Sí, los que han tenido oportunidad de ver esa película, pues claramente ahí no. La otra vez hablamos de esto con Domingo, que decíamos, podría haber una versión en la que el niño es el que crea toda esta historia, ¿no? Decía Domingo, el niño es el psicótico y es el que hace toda la película en realidad, y tal vez el padre ni siquiera tenía que ver en esto. No creo que sea así. Podría ser. Eso es del bueno, no, y la película cambia mucho a diferencia del libro. Claro. Pero sí, se tendría que abordar de esta manera. Y más que esto del objeto bueno o malo que ahí menciona, pues tal vez tendríamos que ver esto como benéfico, ¿no? Para el niño, no tanto bueno o malo, sino que le va a causar un beneficio. En este caso, como decían, sirve, como algunos de los autores lo mencionan, para esta individualización, que se va a dar posterior, pero sin embargo aquí hay todavía a lo mejor un nexo o algo muy ligero de la madre, ¿no? Como decían, la mantita o algo, siempre va a escoger a lo mejor algo que le hayan regalado o que le represente una persona, aunque no de una manera consciente. Sí, o por ejemplo que brinde calor o que sea suave el tacto, o sea, no es como, porque por ejemplo también los muñecos, las figuras de acción pueden ser objetos transicionales porque pues tienen forma humana. Ay, no sé me si nadie escuchaba. Nos estaba escuchando. Fue Domingo el que Domingo, ¿por qué apagas mi micrófono? Ya llegó Wendy, por cierto. Ya llegó hace un buen rato. Bueno, decía que, como dice Tavo, los objetos transicionales tienden a parecer, a señalar algo de la madre, ya sea que sea suave, que sea cálido al tacto, que tenga una figura humana. Pero por ejemplo estos muñecos que son de plástico duro, que son también dependerá de cómo juega el niño con ellos, porque si son juegos agresivos pues también te habla pues de algo más atrás, no es nada más como, o sea, si se pone a cortar al muñeco, a maltratarlo, pues ya dices, bueno, este niño no está tan normal, a diferencia de que una niña o un niño que traen una mantita, un peluche y es como, no se separan de él para nada. Cuando están tristes es lo primero que agarran, para dormir lo necesitan, para salir de viaje lo necesitan aún más, porque es como esta separación de la madre paulatina, en la que poco a poco el objeto se va a ir alejando y ya no lo van a necesitar porque ya van a ser individuos. Que digamos, un caso, digamos, que sale en las caricaturas, que es el de Linus, ¿cómo se llama el perrito? Snoopy y Carlitos. Linus traía siempre su mantita, ¿no? Uh-huh. Que, digamos, ya para su edad, ya no debería de traerla porque ya está en la escuela, ya se puede considerar de que es un objeto fetiche, en el sentido no tanto sexual, sino en el sentido de que lo necesita para poder vivir, ¿no? Entonces, un objeto transicional puede convertirse en un objeto fetiche si se usa de más, ¿sí? Ese es uno de los riesgos y también una de las patologías, que ya estamos hablando de una dependencia o de una persona dependiente, ¿no? Desde esa época. De hecho, tanto Winnicott como McDougall mencionan que parte de este objeto fetiche es el que desencadena las adicciones. Sí, también. Digamos, al fin de cuentas una adicción es como dije ahorita, una dependencia, ¿no? A una sustancia, a una persona, a una actividad, es dependencia al fin de cuentas, ¿no? Y viene de por ahí, pues, ahorita de la necesidad de madre. Que mencionaba Wendy, este objeto que por el contrario, en vez de maltratársele, se le defiende, ¿no? O siempre quiere estar presente, pues asemeja ahorita mucho esa metáfora a las adicciones, que hasta se molestan si a lo mejor, no sé, la persona que fuma, la persona que toma, que son como las adicciones más comunes, se le dice a lo mejor algo en contra de este objeto, ¿no? Entre comillas, o tal vez se le quita, ¿no? Al fumador que se le quita su cajetilla de cigarros o algo, se molestan, y asemejando al comportamiento del niño que también a lo mejor esa mantita
un caso ficticio que la mamá lo toma y la mete a lavar o algo y se enoja por eso, ¿no? El niño piensa que ya se lo quitaron para siempre o algo, o incluso después se ve mucho también en las caricaturas, como en esta de que le regresan la mantita y ya como que no la quiere, ¿no? Porque siente como que tiene otro aroma y algo y pues es nada más que está limpia, sí, pero es como perturbarle su objeto. Le quitan sus características. También tiene que soportar la ira del niño. Tal vez no lo va a maltratar tanto, pero sí tiene que resistir cuando el niño lo estira, cuando lo desgarra, cuando lo muerde. Y eso le permite entender que no va a destruir a las personas si muestra su agresividad, pero también le va a ayudar a controlar esa agresividad. Bueno, más o menos al primer año es cuando Lacan dice que es la etapa del espejo, y es cuando se empieza a formar el yo. A los 6 meses. A los 6 meses, sí, perdón. ¿Qué pasa con estos 6 meses o con el estadio del espejo? Antes de eso existía solamente un ello, y el ello era el que hablaba a través de movimientos del cuerpo y que eran descontrolados. La expulsión de las heces, de los estornudos, los gritos, y era la forma en que el niño reaccionaba, o también mediante la alucinación. Cuando ya surge el yo y cuando se empieza a formar, es cuando empezamos a ver que el niño tiene movimientos torpes con las manos, con los pies, que empieza a patalear, que se empieza a ver la manita, que se rasguña. Entonces, conforme va avanzando y se va apropiando ya de su cuerpo y se va formando ya correctamente el yo, el niño se puede sostener y empieza ya a interactuar con objetos. Sí. Es cierto, tienes toda la razón. No, cada autor le da su manera de ver y cambia un poco los conceptos, pero en los tiempos casi coincide, ¿no? Al menos aquí que hablan de los 6 meses y hay algunas variaciones, pero casi todos los autores van a coincidir. ¿Cuánto sería la etapa de la infancia en sí, hablando de años? Bueno, le llaman infans o infante hasta que el niño pueda hablar. Digamos ya más o menos como al año y medio, 2 años. Y ya cuando el niño empieza a decir sus primeras palabras, ya dejaría de ser el infante, ya sería el niño. Ya es niño, sí. Y sería, digamos, también se dividen en la primera infancia y la segunda infancia. La primera infancia sería antes del Edipo, y ya la segunda como tal ya sería después del Edipo. Eso sería también como se puede dividir, pues o antes de la primaria o después de la primaria, como dice, antes y después de los 6 o 5, de 5 a los 6 años. Digamos, se puede decir que hay muchas teorías con respecto al desarrollo del niño, pero digamos que todas se complementan o todas enriquecen su comprensión, porque no es que digan cosas contrarias, sino que hay muchos fenómenos en el desarrollo infantil que una sola teoría no basta para comprenderla, ¿no? Hay muchos fenómenos, muchas características, patologías también que puede haber y que se necesitan, digamos, todas estas teorías, todos estos desarrollos, tanto técnicos como conceptuales, para poder entender lo que pasa en estos 6 años, ¿no? Que pasan muchas cosas, pues que pareciera, digamos, como lo común es que casi la gran mayoría de los niños pasen por una infancia normal, pues no se les toma mucho en cuenta, pero sí son muchos los fenómenos que suceden en estos 6 años, ¿no? Spitz también dice que el tercer organizador del aparato psíquico, que ya sería casi el final, sería cuando el niño ya empieza a decir no, pero entendiendo lo que quiere, no nada más negando con la cabeza, sino ya haciendo le llama abstracción, ya entiende el significado del no cuando quiere negar algo. Una manera de razonamiento. La primera manera de razonamiento. Entonces dice que incluso viene antes que el sí, y que se va originando desde que la mamá le empieza a acercar el pecho al niño, y el niño empieza a buscar como con la boca, y ahí primero sería un movimiento positivo, y después el negativo sería como quitarse, como sacarse del pecho, y es cuando empieza a negar. Aunque ahorita que decían de las teorías, pues en realidad no hay ninguna que se contraponga a otra, ¿no? Siempre, por el contrario, se toman como de punto de partida. Muchos de los autores hacen esto, incluso nombrar a otros que han tenido trabajos previos, y en base a eso se sigue enriqueciendo. Ahorita que decían eso, pues no, a diferencia de a lo mejor otras posturas en las que sí se desacredita, hablando, no sé, de otra investigación, en cuestión de la infancia o de la niñez, pues es como complementativa. Y bueno, en este caso que ya hablamos de las edades y demás,
La primera del año y medio, incluso hasta los 2, a veces sí pasa muy pasajera, valga la redundancia, ¿no? Pareciera que no se le da importancia a esto porque dicen, bueno, como que los traumas o las posibles patologías que pueden venir, como que los consideran ya un poquito más centrados en años, aunque sí, como hasta esto de los 6, dicen, bueno, es cuando se pueden traumar o algo así, pero sin embargo esta primera o la más primitiva de hasta el año o 2 años, pareciera que nadie le da importancia, ¿no? Y como que el trato es más sin cuidado. Sí, lo toman como si el niño no comprendiera o no tuviera esta capacidad de atención al mundo exterior, como si apenas estuviera pues entrando en el mundo y no, o sea, no sabe lo que hace, no sabe lo que dice, no entiende. Y sin embargo nosotros con la teoría psicoanalítica podemos ver que es una de las más importantes, ya que el niño realmente sí alcanza a comprender qué es lo que se le dice, no en sí las palabras, pero sí como el trasfondo de ellas, y también pues comprende qué es lo que pasa a su alrededor. Cuando veíamos estos casos de los bebés, ¿no? No creo que no los hemos traído aquí al programa, nada más los hemos mencionado, pero el psicoanálisis de bebés, y que nos parecía increíble, bueno, al menos a mí me parecía cuando empezamos con este estudio, el decir, y me quedaba con una metáfora, creo que usted la mencionó, que decía, bueno, cuando se le habla a una mascota y ya empieza a tener un entendimiento, como que le damos esa fiabilidad, ¿no? Decir, bueno, sí me está entendiendo, y por el contrario con el niño no, a pesar de que pues hay una diferencia abismal de un animal como tal a un humano, y al humano pareciera que en esta época de cuando es bebé se le desacredita, ¿no? Como de no te entiende, o pues es no un bebé, no se da a dar cuenta, o está creciendo, ¿no? Y incluso el comportamiento que podemos tener contra él pues es como determinante. Había otro, creo que Carlos alguna vez mencionó esto decía, bueno, están llorando los niños y es como si oyeras gritar a un adulto. Dice, si empiezas a oír llorar o gritar a un adulto por un buen tiempo, sí te es así un poco aterrador, ¿no? Y acá como lo vimos en otro tono y pues de una figura bastante pequeña, pues el bebé y todo, como que no le damos la atención necesaria. Dices, déjalo que llore un rato, al cabo no llora sangre, ¿no? Es una frase muy, muy usada y pues cuando realmente tiene un sufrimiento como esto, no, pues... Lloran por gusto. Yo creo. Sí, de hecho, Dolto menciona que, o sea, cualquier persona es una persona de lenguaje, es un ser de lenguaje, ya sea que si su palabra es disparatada o si aún ni siquiera habla, es un ser de lenguaje. Y pues esto nos lleva a entender por qué los niños, siendo tan pequeños, bueno, siendo infantes, comprenden esto, siendo bebés comprenden. O sea, cuando la psicóloga se ponía a hablar con los bebés y decirle, no te preocupes, tu mamá va a venir, o tu mamá te dejó, pero aún así tuvo sus razones, el niño comprendía y dejaba de somatizar. Hay muchos casos de esto y sí es cierto, o sea, para mí también fue como impresionante decir, un bebé entiende, un bebé puede llevar una terapia. A mí me parecía muy impresionante, pero ya al revisar la teoría ves que es cierto, ves que es muy factible que el niño entienda, sobre todo al revisar los casos y ver cómo iba como avanzando este proceso en el que el niño ya no somatizaba, ya no era tan primitivo, ya comprendía su situación de cierta forma. Y es una diferencia pues también muy grande la capacidad de la escucha, la capacidad del habla, ¿no? La capacidad del habla tiene que ver con muchas más cosas y el escucha pues está comprobado que incluso dentro del vientre ya está este sentido despierto, ¿no? Entonces de alguna manera el lenguaje ya lo está formulando, ya está entendiendo y no sé, dependiendo de la región, del país y demás donde esté, pues ya aprendió ese idioma, ¿no? De alguna manera ya lo va a ir entendiendo, aunque sabemos que la facilidad para los idiomas en estas etapas tempranas pues es mayor, pero el escucha sí está desarrollado desde meses antes de que ya esté como tal en el planeta, ¿no? Y a diferencia del habla, pues por eso a lo mejor decimos, bueno, como no me puede decir, como ahorita ya mencionó Domingo, el no como tal ya razonado, viene muchos meses después, como no me puede decir sí o no, pues no me entiende, pero sin embargo, pues hay un entendimiento ya en alguna parte. Es bien importante que se dé una comunicación entre la mamá y el niño. ¿Cómo sería esa comunicación? Digamos que el niño empieza a llorar y entonces la mamá va a tratar de interpretar ese llanto. Entonces tal vez alguna vez le da de comer y ve que deja de llorar, alguna vez le da de comer y no deja de llorar y entonces le cambia el pañal. Entonces va a ir tratando de interpretar cada tipo de llanto, cada tipo de movimiento y le va dando también significado a esos afectos del niño que no puede expresar y ese lenguaje. Entonces ahí se empieza a crear ese lenguaje siempre y cuando la mamá lo sepa llevar y sepa tolerar esa angustia del niño. Puede suceder también que
que los papás estén angustiados y tengan sentimientos ambivalentes con el niño y los proyecten en el niño, y entonces el niño sienta culpa, entonces también se angustia más el niño. Que digamos, esa es la parte de la simbiosis, ¿no? Una buena simbiosis quiere decir que hay una buena comunicación del niño a la madre del niño, y que la madre entiende bien al niño cuando llora, ¿no? Bueno, cuando llora, cuando se queja, cuando necesita algo, y no necesita hablar el niño para que hacerse entender, ¿no? Dice, la infancia del siglo pasado es diferente con la infancia de hoy. Lo digo por la tecnología que usa el niño, como el internet. Entonces también ha habido cambios en los conceptos de la infancia en el psicoanálisis. Sí y no, digamos, la infancia del siglo pasado duraba más que a la de ahorita. Digamos, la adolescencia, digamos que sería la siguiente etapa, que ahorita empieza pues ya como a los 10 años, ¿no? Más o menos dura. Sí, podríamos decir que sí. 10, 11. Todavía en los 80 duraba hasta los 12, ya ahora bajó otros 2 años, y en aquellos tiempos digamos que la niñez duraba un poco más, pues, ¿no? Digamos hasta los 15 por ahí. Conforme digamos, el detalle es más que nada, digamos, qué diferencia hay entre la infancia y la adolescencia, sea a la edad que sea. Es, digamos, la pérdida de la inocencia, pues a fin de cuentas el conocer lo sexual es ahí donde ya se corta la infancia y ya sigue la otra parte. A fin de cuentas, digamos, todas estas tecnologías y los celulares y aparatos de juegos y toda la cosa, mientras sean para eso, para jugar, no hay mayor problema, es un juguete más. Ya cuando se usan para, digamos, para cosas adultas, que es casi igual junto con pegado con jugar, al fin de cuentas, jueguitos de adultos, sería, digamos, como la diferencia, el para qué se usan. Si solamente lo usan para un juego, no hay mayor problema. Obtienen más habilidades y, digamos, más inteligencia, por decirlo así, pero no dejan de ser juegos lúdicos que solamente se juega pues para disfrutar y de ahí más, ¿no? Digamos, igual como los muñecos anteriormente, o los monitos, como lo llamaban, ahora pues ya es a nivel de las computadoras y todo, pero no deja de ser solamente para divertirse, pues entonces no es que haya cambiado mucho la infancia de un siglo para el otro, sino se ha disminuido. Los tiempos más bien. Ajá, exactamente, pero sigue siendo las mismas, igual las 4 etapas de Freud siguen siendo exactamente las mismas, la oral, anal, fálica y la genital, el complejo de Edipo. El complejo de Edipo sigue existiendo, el estadio del espejo también, entonces todo eso no ha cambiado, digamos, cambia lo que pasa después de los 6 años, que sería la diferencia. Todavía antes de los 6 años o de los 5 años sigue siendo una infancia normal o común, y se necesita para que sea una buena persona, una persona normal, pues en la adultez. A mí me parece que de repente sí pudiera cambiar un poquito, que se sobreadaptan a la realidad. Ya son diferentes los juegos a los de antes. Ahora los niños ya no subliman tanto. Tienen a lo mejor enfrente juegos ya determinados, ya sea videojuegos, ya sea aparatos electrónicos, pero ya no le permiten inventar algo al niño. Ya va a seguir siempre un guión de lo que va a tener el aparato del videojuego, de lo que va a tener el juego de rol, si es que todavía se utiliza mucho, pero ya no hay tanta libertad para inventar cosas. Como que ya no puede crearlo, ya está demasiado estructurada la forma de jugar y demasiado estructurada la forma de sublimar, por así decirlo. Van a sublimar en sí van a sublimar lo que sienten, pero no va a hablar desde su propia historia. No va a ser un cuento creado por él, va a ser adaptarse a los personajes y sublimar su instinto de muerte, pero de una forma distinta en la que él podría hacerlo y le serviría de una mejor manera. Digamos que es una sublimación inducida ya, ¿no? Con muchas limitantes, y en este caso, por decir, antes a lo mejor se le daba incluso una caja de cartón o algo, él prefería esa caja de cartón y soltaba su imaginación a nivel de que a lo mejor en esta parte sublimaba algo más violento, en esta parte su fantasía era por otro lado, y sin embargo acá pues a lo mejor si quieres sublimar de una manera, es como en el caso del videojuego, ¿no? Pues vas a tener que comprar otro videojuego que sea de diferente temática, entonces ya es como pues sí estructurarlo y
y esto importante de lo que se ha cambiado en los tiempos. Ahora sí, de los 6 años casi es lo más normal, que ya es cuando empiezan a tener este contacto con esta realidad tecnológica, ¿no? Pero sin embargo sí, los tiempos a lo mejor ya que entran en la adolescencia y demás, sí cambia, porque sabemos que esta tecnología pues viene muy pegada con este despertar sexual también, que ya por ahí pues son más medios por los que se puede dar cuenta. Y también ya es algo común que se le dé incluso un celular, ¿no? Antes a lo mejor para que te dieran un celular era como ya cuando te crees más responsable y quién sabe 15 años y de ahí para adelante, y ahora ya ves niños de 10 años, de 8 años con un celular o con una tablet o con acceso a la computadora, ¿no? Ya se les deja para que se entretengan. Que digamos que bueno, ahorita hay más opciones de todo, pues a fin de cuentas con la tecnología hay mucha variedad, pues hay opciones para divertirse, por decirlo así, para tener cosas que antes pues no había, digamos, solamente era, bueno, cuando mucho, digamos, de los 80s el Atari, no había nada más, ¿verdad? Y hasta ahí te quedabas y ya no se podía desear más porque ya no había más cosas, ¿no? Entonces, también dependiendo de la época, digo, son ventajas y desventajas de que antes era muy limitado las cosas porque no había nada más y hasta ahí te quedabas y ahora ya hay más variantes, pero digamos ahora se exagera, ¿no? En el sentido de que hay tantas opciones que no puedes abarcar todas, y no puedes tener todas, o si las tienes, pues no sabes qué hacer con ellas de tanta opción que hay. Pareciera una limitación contrapuesta, ¿no? Antes Sí, era porque no había y ahora antes, porque y hay ahora demasiado, porque hay y también te limita eso. Totalmente, digamos. Entonces, digamos, antes que no había de otra, pues ya te quedabas ahí contento Con con el eso, Atari. pero ahora, digamos, produce angustia el no tener. Ajá. Y es otros Sí. problemas de generación de una angustia infantil que antes no existía, ¿no? Digamos, antes que los niños se angustiaran o tuvieran problemas, pues era algo muy raro, que ahora ya es muy frecuente de que no les compran el nuevo aparatito, el nuevo gadget y ya se angustian y ya tienen pesadillas por eso, ¿ah? Entonces, pues Más trabajo, maestro. más trabajo para uno, ¿no? Híjole, ya pasarán los datos aquí para cualquier terapia o algo, su niño que no está muy Mira bien. que tiene pesadillas porque no le compraron el nuevo iPhone 6. Y no quiere comprárselo, pague una terapia mejor. A ver qué es más barato, ¿ah? Muy cierto. ¿Cuántos tienes, Wendy? ¿Qué? ¿Nomás tienes un celular? No. Ah. Tengo 2. ¿Tienes todos, Wendy? Tengo 2. Y No se ve dos. angustiada ella, por supuesto, ¿eh? No. A ver, ¿por qué existe? Bueno, celular, tablet. ¿Qué más hay? La Laptop. la notebook, que es un poquito más chiquita. Ah, todavía hay notebooks. Sí. Dios El mío. iPod. El No, iPod pues es todavía el es, MP3, sí. ¿con Ajá. la musiquita? Ah, uy, ya me iPod, perdí. el- ¿Qué más hay? Luego de los videojuegos, Pues No. el PlayStation, el Xbox, PlayStation, El Vita. Xbox, el el PSP, que es PSP, Los es del portátiles. PlayStation, pero Ah, portátil, del Wii. el Game Boy. Ah, no, luego ya el Game Boy Wii. Advance, Es que sí. están las Nintendo consolas le para llaman. casa y las Ay, portátiles. vámonos, oye, son como 10 aparatos. Me estoy angustiando, maestro. Saliendo de aquí tengo que ir a comprar algo. Hombre. Y aparte Pero bueno, todas aquí las cerca- apps, ¿verdad? Que ah, tienen sí, ahí todavía hay, más, sí, más sí. peor la cosa. Aquí están regalando libros cerquita, entonces capaz vamos ¿Están por regalando eso, ¿no? libros? ¿Dónde? Sí, el Orgullo y Prejuicio por el Día del Libro. Y ese es el Día Internacional del Libro. Ajá, entonces Ahí. están dando la lectura aquí. Del mundo mundial. Ah, aquí en la Rambla Cataluña en le la llaman. Rambla. Ujú. La Rambla Cataluña. Entonces, bueno, también para la gente que Rambla, quiere ir, pues, ahí está la Rambla. invitación. Hay que ser fines. ¿Cuánto nos falta, Eric? ¿Ya? ¿Terminamos? Un minuto, pues despídanse. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue un gusto estar con ustedes. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes con el tema desarrollo infantil y psicopatología. Ujú. Seguimos. Pues un gusto compartir micrófono entre compañeros, amigos, colegas. Gracias a Eric también en los controles y a la gente que nos escuchó. Pues los Muchas esperamos gracias a el nuestros siguiente martes. cuatro radio escuchas. A ver, Lupita, Caro, Silvia y Estela. Ya casi llegamos a la mano Y completa. los que No, estén hombre. escuchando la repetición, vean la angustia que sufrimos. O sea, angustia por No se todos pone estos. triste. y- Ya vamos a poner caricaturas para que ya se haya problema. Es lo que está pegando. A Goku y esas cosas extrañas. Bueno, Dale, Pues gracias bueno, por muchas haber estado en el gracias. café. Tengan muy buena tarde. Nos vemos la siguiente semana.